Me alegra que está aquí David. Es lindo mirar, ¿no es cierto? La familia junta, la familia unida, cuando podemos hacerlo. El día de hoy tuvimos una lectura bíblica, pero esa lectura bíblica, mis amados, es solamente lo que queremos mostrar al final realmente del tema. Y vamos a mirar acá, ¿no es cierto?, algunas cosas que queremos meditar el día de hoy al comenzar el año. Entendemos, mis amados, que nuestro Dios es un Dios fantástico. Leyendo nuevamente San Juan 1:29, dice: el día siguiente vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Vamos a hacer un pequeño cuadro acá. San Juan está en el río Jordán y se acerca ya, ¿no es cierto?, a lo lejos se viene acercando, ¿quién? Jesús, ¿verdad? Y en su corazón él sabía del Mesías, él sabía de su primo, sabía toda la historia, ¿no es cierto?, de Elizabeth y María. Así que de alguna forma quizá puedan haberse conocido antes. La Biblia no dice nada, el Espíritu de Profecía no dice nada con respecto a eso, pero sí sabía acerca de su primo. Entonces ahora lo mira y el Espíritu Santo para mí le revela: ahí viene el Mesías, ahí viene tu primo. Y me imagino la alegría, ¿no es cierto?, que habrá tenido Juan al mirar a Jesús. Yo estaba recordando en esta semana, ¿no es cierto?, la alegría que mis hijos tuvieron al juntarse con sus primos allá en Ecuador. Es una alegría, ¿no?, la familia, o sea, algo, la sangre, hay muchas cosas en el corazón que no se pueden expresar con palabras. Entonces ahí veía yo abrazarse a los primos y decía: wow, qué lindo, ¿no? La familia se conoce y ese lazo familiar perdura y sigue. Me imagino a Juan mirando a Jesús que viene. Creo yo que uno de los impulsos de Juan habrá sido darle un ¿qué? Un abrazo a su primo, ¿no? Ay. Pero llega Jesús a su lado y entonces pide ser bautizado Jesús. Y ahí Jesús le dice, bueno, Juan le dice: mira, no, yo necesito ser bautizado por ti. Y entonces el Mesías, el Cordero de Dios a quien él apuntó, dice: no. Conviene, es mejor, es preferible, es necesario que se cumpla toda justicia. Tú bautízame a mí. Y ahí Juan entonces lo bautiza y viene todo lo que nosotros conocemos en la historia. Ahora, Juan, mis amados, mirando otro personaje en el Antiguo Testamento desde otro punto de vista, encontramos en el primer libro de Samuel, abran sus Biblias, primer libro de Samuel, vamos a mirar una historia acá, que sin conocer a Jesús, sin embargo, confió en Jesús, confió en Dios, confió en Jehová de los ejércitos. En el primer libro de Samuel, capítulo 17, tenemos la historia, ustedes la han escuchado muchas veces, pero el día de hoy vamos a analizar esta historia desde el punto de la fe. Estamos empezando un año nuevo, ¿verdad? El sábado pasado tuve el privilegio de predicar en una de las iglesias ahí en Quito y hablábamos algunas cosas con respecto al asunto desde el punto de vista de Juan. Cómo él simplemente obedeció y creyó en lo que Jesús le había dicho, pero él reconoció a Jesús como ¿qué? Como el Cordero de Dios. Pero ¿cuál era la segunda parte de ese versículo? Que quita el pecado del mundo, ¿verdad? Ahora, ¿quién no quiere vivir sin pecado? ¿Habrá alguien que quiera vivir en pecado y con pecado? Nadie quiere vivir con pecado, ¿no es cierto? Nadie quiere vivir con esa carga, con ese peso, y sabiendo más aún todavía que cuando el Señor venga, sencillamente no iremos al cielo. Yo no quiero perderme el cielo. Me tocó el corazón la oración de Jorge, ¿no? El día de hoy me tocó el corazón, porque ese es el amor de Dios, ese es el amor de Cristo, salvar ¿a quién? Salvar al pecador, y esa es nuestra labor.
no solamente del pastor o de los pastores de la iglesia, de los ancianos de la iglesia. Esa es labor de todo el mundo. Todo aquel que cree en el Señor tiene que preocuparse, ¿verdad?, por la salvación de ¿quiénes? De los demás. Desde que empezamos el ministerio, mis amados, con mi esposa, dedicamos nuestra vida al Señor en todas las áreas que el Señor nos puso a trabajar. Y no hay más deleite, ¿no es cierto? No hay deleite más grande que trabajar por los demás, gastarse en la obra del Señor. Y yo creo que la vida del cristiano tiene que ser esa, gastarse en la obra del Señor. Aquel que, es más, algunos dicen, no, pero el pastor tiene, ¿no es cierto?, le pagan salario, para eso le pagan, pero mis amados, el pastor no es el responsable de la ganancia de las almas directamente, la iglesia es la llamada. El pastor es simplemente un guía espiritual que ayuda a los miembros de iglesia, ¿no es cierto?, a enfocarse, a mirar cuáles son las cosas importantes de la vida cristiana, para que el cristiano, mirando su necesidad personal de dependencia de Dios y mirando lo que el Señor pide, siga por ese camino. Pero la ganancia de las almas, mis hermanos, es responsabilidad de la iglesia, incluido el pastor, porque el pastor es parte de la iglesia. Y eso, desde cuando empezamos nuestro ministerio con mi esposa, fue nuestro caballito, ¿no? Habían campañas evangelísticas y siempre que hay almas que se rinden a los pies del Señor, la fiesta es nuestra. Así como la fiesta es nuestra, debe ser la fiesta de la iglesia. Así como la fiesta de la iglesia, la fiesta es ¿dónde? La fiesta es en el cielo. Así que, hermanos, este año queremos que el Señor nos traiga a aquellos que han de ser salvos. Oremos para que el Señor nos traiga, ¿no? Muchas veces las almas vienen a la iglesia y nosotros no las hacemos caso. ¿Se han dado cuenta ustedes de eso a veces? Las almas llegan a la iglesia y nosotros apenas si las saludamos, pero mis amados, nosotros tenemos que estar detrás de esas personas para darle el amor de Cristo. Porque si nosotros no le damos el amor de Cristo en nuestra iglesia, es como cuando vienen a visitarle en su casa y en su casa usted no le da una bienvenida, esa persona no viene más. Usted le recibe en la puertita, sí, ¿cómo está? Y qué sé yo, y no le invita a pasar. ¿Ve? Nosotros somos aquel instrumento de Dios que el Señor está esperando que nosotros le invitemos a pasar a esas personas a la iglesia y al reino de los cielos. Así que el Señor nos use, mis amados. Y aquí estamos, en la experiencia de este caballero acá, vamos a mirar nosotros que en este año nuevo, en este año tenemos desafíos. Los desafíos son muchos. Los desafíos son muchos. Usted no conoce el futuro, el único que conoce el futuro es Dios. Y en ese futuro de este año van a haber problemas, ¿o no? Sí, van a haber problemas, van a haber dificultades, van a haber enfermedades, van a haber problemas económicos, van a haber desastres, van a haber muchas cosas que no podemos mirarlos adelante. Son como gigantes que están delante allí esperando asaltarnos, ¿verdad? Asaltarnos. Teníamos dos animalitos en casa, un perrito y un gatito. El perrito que teníamos se llamaba Snoopy. Y ya siendo Snoopy un perrito adulto, un Shih Tzu, de pronto llegó a la casa un gatito, ¿no? Perdón, una gatita. Y esta gatita era una gatita negra, completamente negra, con ojitos verdes, chiquita. Y Snoopy pensó que, bueno, aquí llegó una niña, ¿no? Hay que cuidarla, así que ese perrito dormía con ella, jugaba con ella cuando era chiquita, muy juguetona la gatita. Y ya cuando creció, una gata grande, se escondía detrás de las esquinas y cuando pasaba Snoopy, la gatita le saltaba encima, ¿ve? Le saltaba encima y le sorprendía, así que el perrito se asustaba un poquito, pero luego se daba cuenta de quién era y entonces se ponía a jugar también. Es así, ¿no es cierto? A veces el diablo está en las esquinas como para asaltarnos, como la gatita para con Snoopy. Pero Snoopy se daba cuenta de que era un juego, pero cuando el diablo nos asalta, mis hermanos, no es para jugar, es para matarnos, es para destruirnos. Y queridos, este año nosotros no sabemos qué es lo que va a pasar. Por eso en este día vamos a mirar 5 maneras, vamos a ir rápido, cómo enfrentar el futuro, cómo enfrentar las acechanzas del diablo, ¿no es cierto? Que nosotros podemos mirar.
Aquí tenemos la historia de David, en el momento que iba a enfrentar a Goliat. Ya el ejército, ¿no es cierto?, de los israelitas estaba a un costado, al otro lado de la montaña estaba el valle, al otro lado estaban los filisteos. Y ya los filisteos habían desafiado al pueblo de Israel que manden un valiente, ¿no es cierto?, un guerrero para ganar la batalla. Y quiero decirles, mis amados, que este guerrero no era cualquiera. Este guerrero, según los historiadores, los que hacen investigaciones, posiblemente, mis amados, dicen algunos que medía como 3 metros. ¿Ve? Como 3 metros. Imagínese usted alguien que traspase el techo más allá con toda la fuerza y con todo el armamento que él tenía. Y el pueblo de Israel, hermano, estaba aterrorizado. El mismo rey, que era el más grande entre los israelitas, no quería enfrentar a este gigante. Así que en ese cuadro aparece David, un pastorcillo, mis hermanos. El padre le había mandado a que lleve comida y llega allí y se da cuenta de lo que está pasando. Y aquí, hermanos, en el verso del capítulo 17, ustedes pueden mirar, ¿no es cierto? Vamos a mirar allí el verso 26. Entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo: ¿qué harán al hombre que venciera a este filisteo y quitar el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Un jovencito que las palabras que salieron de él fueron palabras, oigan, fuertes para los soldados. Porque ¿quién es este incircunciso, verdad? Este filisteo, para que provoque a los escuadrones del Dios viviente. Venía cargado este jovencito, ¿de qué? ¿De qué venía cargado? No me refiero a la comida que traía, me refiero a su interior. ¿Qué traía este joven? Traía el Espíritu Santo. ¿Venía cargado de qué? De valor. ¿Qué más? Del poder de Dios. ¿Qué más? De autoridad, de fe, ¿no es cierto? La fe le daba autoridad a este joven para hablar de esa manera. Así que cuando los soldados le oyen y el hermano también escucha, dice: ¿qué pasa con este jovencito? ¿No es cierto? Es más, el joven, el hermano mayor, enojado, quizás celoso por lo que estaba pasando, le dice: ¿qué te pasa? ¿No viniste aquí solamente a jugar, en otras palabras? Pero David no le hace caso, sigue por ahí y sigue preguntando. Oyendo esto Saúl, ¿no es cierto? Oyendo esto Saúl, viene delante del rey, y entonces viene acá, mis amados, vamos al verso 32, y el verso 32 dice: dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguna causa de él, tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Es increíble, hermanos, era algo imposible de pensar siquiera que este jovencito pequeño, ¿no es cierto?, no había crecido lo suficiente todavía, podía desafiar a un gigante. Era imposible. No tenía aparentemente los recursos, no tenía las armas necesarias que el mundo de aquel entonces necesitaba para ganar a un gigante como ese. Así que todo lo que aparentemente circuncidaba a David, hermanos, decía que el jovencito iba a morir. ¿Cuántas veces, mis amados, estamos luchando con lo que va a pasar en el futuro, con nuestra vida, con la vida de nuestros seres amados? Esta semana ha sido una semana de preparación. Hemos tenido reuniones con los pastores del distrito, hemos tenido reuniones con algunos ancianos de la iglesia, de algunas de las iglesias. Hemos ido a visitar a los enfermos. Fui al hospital, mis amados, para visitar a una hermana nuestra que ella tiene 80 y pico de años. Tiene complicaciones en su pulmón. Tiene un sangrado interno que no se sabe de dónde venía el sangrado. Casi no puede respirar, no tiene ganas de comer, está en una situación difícil. Su mamá, su hija está muy afligida por eso, y la verdad, mis amados, es que cuando una persona sufre de la familia, ¿cómo estamos todos? No estamos contentos, hermanos, estamos muy tristes. La verdad es que la tristeza de mirar a un ser querido que está muriendo, y la hija me dice: pastor, ya no sé qué hacer con mi mamá. El médico dice que posiblemente esto no va a ir bien,
y está sufriendo, mis amados. Ahora, hay un desafío. Los médicos le dijeron que si ella no va bien con el tratamiento que le están haciendo, es muy probable que tengan que operarla en esta semana. Primero, la edad. Segundo, su parte física. Ha adelgazado, ha perdido peso. Es una persona que ha tenido muchos problemas de salud y ahora mismo está en esa condición. Entonces, ¿cómo podemos nosotros saber, ¿no es cierto? ¿Cómo podemos saber que va a salir bien? ¿Cómo podemos saber que va a salir bien? No sabemos, no sabemos. Y mirar a la hija llorar, hermanos, a uno le conmueve el corazón. Yo no quiero que mi madre muera, pero si ya es hora de que descanse, aunque yo no quiera, va a descansar. Entonces, ¿cómo enfrentar esas cosas, mis amados? ¿Cómo enfrentar ese dolor? Mira, ese es un gigante que yo no puedo controlar. Todo aquello que tú no puedes controlar es un gigante. Y ese gigante, mis hermanos, puede entrar a tu casa, a mi casa, a casa de la familia, a casa de nuestros seres amados. Hermanos, puede entrar en cualquier lugar. Pero ahí estaba, mis hermanos, un gigante que David aparentemente no podía vencer. Por eso, la primera manera como enfrentar el futuro, mis amados, es que debemos enfrentarle ¿con qué? Con valor, con valentía. Ese es el primer secreto. A los gigantes, mis hermanos, que vienen, yo sé que vienen los gigantes, yo sé que va a haber problemas y a veces en el caso mío, cuando veo algún gigante, tiendo yo en forma personal a dar un paso atrás y a contemplarlo, a mirarlo, a estudiarlo. Quizás a veces me demoro mucho en enfrentarlo, pero yo tengo una esposa, mis amados, que es muy valiente. A ella le gusta enfrentar los desafíos, a ella le gusta ir valientemente. Yo admiro eso mucho de mi esposa. Y mis hermanos, lo que hizo aquí, ¿no es cierto?, en el capítulo 17, 31 y 32, miren lo que dice ahí. Fueron oídas las palabras que David había dicho y las refirieron delante de Saúl. Por eso Saúl lo manda a venir. Y David le dice, no desmaye el corazón de ninguna causa de él. Hermanos, ¿se dan cuenta un jovencito aconsejándole a quién? Al rey. El jovencito. ¿Quién debía aconsejar a quién? El rey, el adulto, el hombre con experiencia, el hombre guerrero tenía que ayudarnos, ¿cierto?, a que tenga fe. El pequeño, él tomando la iniciativa, pero el pequeño, ¿no es cierto?, el jovencito le está mostrando que no, dice, desmaye su corazón. Tu siervo irá y peleará con este filisteo. Gloria a Dios por eso, gloria a Dios, así es, aleluya, mis hermanos. Tenemos que pelear, mis amados, la batalla de la fe. Tenemos que orar, mis hermanos. La batalla de la fe se pelea orando, estudiando la Biblia. La Biblia nos enseña que tenemos que clamar, suplicar, ayunar también, ¿verdad? Y hermanos, a cualquier filisteo, a cualquier problema que se nos enfrente, tenemos nosotros que darle la cara. No podemos nosotros decir, bueno, ¿qué será? ¿Qué pasará? ¿No es cierto? ¿Será que Dios me va a ayudar? ¿Será que Dios no me va a ayudar? ¿Va a estar conmigo? ¿No va a estar conmigo? Hermanos, tenemos que confiar en las promesas del Señor. Dice el Señor que el Señor estará con nosotros todos los días en esta tierra, en este mundo, mis hermanos. El Señor va a estar con nosotros. Así que, mis hermanos, nada que ver con el temor. En este año tenemos que enfrentar la vida con alegría porque el Señor está con nosotros y tenemos que enfrentar los problemas con valentía, en primer lugar. Y eso era lo que Juan Bautista estaba mirando allí. Ahí viene el Cordero. Y él ya confiaba en el Cordero. Confiaba en que ese Cordero, mis hermanos, iba a quitar los pecados del mundo, iba a dar paz, felicidad, vida eterna a aquellos que creyeran en él. En segundo lugar, ahí va 1 Samuel 17:33, dice, y dijo Saúl a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres un muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. Le pregunto yo, ¿tenía razón o no tenía razón Saúl? Tenía razón. ¿Cómo tú vas a enfrentarte a ese filisteo? ¿Cómo vas a enfrentar a ese gigante? Y mis amados, aquí vamos a mirar nosotros a Jesús, ¿no es cierto?,
y quiero decirles a ustedes algo interesante. Físicamente Jesús no tiene que haber sido tan alto, ¿no es cierto?, como Goliat. Pero mis hermanos, Jesús es el creador, Jesús es el Dios creador. Jesús es el que sustenta las cosas de este mundo. Jesús es, hermanos, el todo para nosotros. Así que Jesús físicamente no habrá sido tan alto como Goliat. Sin embargo, mis amados, Jesús, ese es el Mesías, es Dios. Y si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros, verdad? Entonces, la segunda manera como enfrentar el futuro es que debemos enfrentarlo desechando, escuchen esto, desechando a aquellos que matan la fe. No se han presentado delante de ustedes personas que le desaniman, que le matan la fe. Mira, yo voy a hacer esto. Y le dicen, no, pero mira, va a pasar esto, va a pasar esto. Y le buscan todas las excusas posibles para salir, ¿no es cierto?, de una situación en la que el Señor quiere darte la victoria. Mis amados, una de las artimañas del diablo es usar el desánimo y siempre utilizará a personas que matan la fe. Es posible que en la casa y en el hogar haya alguien que esté matando tu fe. Hay esposos, hay esposas con espíritu negativo a veces, ¿no es cierto?, que matan la fe de sus esposos, de sus hijos. Y nosotros no podemos permitir, mis amados, que nadie mate nuestra fe. ¿En quién? En nuestro Dios. Porque esa fe, mis hermanos, es inexpugnable. Eso mismo. La fe del Señor, hermanos, es una fe poderosa que nadie puede contra ella, porque es la fe que nos da el Señor, es la fe del Señor en nosotros. Y cuando estamos seguros de que el Señor está con nosotros, mis hermanos, que nada ni nadie nos tuerza eso, ¿verdad? El diablo usa personas que nunca se han atrevido a entrar en una batalla. Hay personas, mis amados, que no tienen experiencia en algo y siempre están diciendo, no se puede, no hagas esto, no, y entran en ese vicio, ¿verdad? Personas que siempre se dan por vencidos ante las pruebas. A veces yo escucho personas en las iglesias, ¿no? Dice, pastor, no se puede esto. Me acuerdo cuando recién llegué aquí a los Estados Unidos, uno de los desafíos en la iglesia de Melbourne, donde comenzamos a trabajar, no teníamos iglesia, nos mandaron sacando de las iglesias, no teníamos iglesia, lugar, buscábamos para que nos renten, no nos daban. Y entonces alguien me dijo, pastor, mejor sería irnos a Orlando, a Forest City, para nosotros adorar allá. Teníamos casi 1 hora y media de camino acá y querían que viajemos allá. Dice, no se va a poder. Mire, pastor, aquí está imposible esto. Y comprar un terreno, no tenemos el dinero. Y mis amados, el Señor nos dio el dinero para comprar el terreno. El Señor nos brindó una iglesia en el momento de emergencia. No teníamos ya dónde reunirnos ese sábado que ya nos habían votado, mis amados. Para el siguiente sábado no teníamos dónde reunirnos, pero ese viernes el Señor nos dio una iglesia. Wow, aquí tenemos una iglesia para adorarnos. Pero para eso nosotros necesitamos confiar, ¿no es cierto?, de que el Señor esté en control de las cosas. Y no dejar que las personas, ¿no es cierto?, con un sentido de poca fe, digamos así, o sencillamente esas personas que llevan desánimo por dentro o que no buscan del Señor, las cosas lindas del Señor que da para aumentar la fe, que esas personas nos influyan en nosotros. No dejemos no nos dejemos ser influenciados por eso, ¿verdad? Que se dedican estas personas solamente a desanimar a otras, ¿verdad? Mirando los obstáculos con sentimientos de negativismo, ¿no es cierto? Porque así es contagioso, mis amados. Así como el miedo es contagioso, ¿no es cierto? El espíritu negativo también es contagioso. Y por eso es que el Señor quiere que nosotros en nuestra vida personal, una de las maneras de enfrentar el futuro y los problemas que vienen por delante, sea, hermanos, sin escuchar, no dando oído a aquellos que matan la fe, ¿verdad? Así que, mis amados, ahí está. Y David era uno de esos, hermanos. No dejó. Mira, el rey le dice, mira, no vayas, pobrecito, te van a matar, pobrecito de ti. Sin embargo, David, mis hermanos, si ustedes miran allá después en el verso 34 al 37, vamos a mirar la tercera manera, cómo podemos enfrentar el futuro. Debemos enfrentarlo recordando las batallas y las victorias que Dios nos ha dado en el pasado. Amén.
Hermanos, la manera de enfrentar el futuro. ¿Cuántas veces Dios ha hecho milagros en tu vida? ¿Ha hecho milagros en tu vida? A ver, ¿a cuántos les ha hecho milagros? Yo he recibido algunos milagros del Señor, hermanos, de todo tipo. Hemos recibido bendición de Dios. ¿Cómo olvidar las bendiciones del pasado y tener miedo a lo que viene adelante? No podemos, no podemos. Así que la tercera manera de enfrentar el futuro es recordando las batallas ganadas por el Señor en nuestra vida en el pasado, ¿verdad que sí? Vamos a leer verso 34 en adelante. Dice, David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de ovejas. Y comienza a contarle su historia. Dice, y cuando venía un león o un oso, tomaba algún cordero de la manada, yo salía detrás de él y lo hería y lo libraba de su boca. Yo no sé, hermanos, a ustedes, pero a mí sí me da recelo y a veces ir a la montaña. Digo, me sale un oso por aquí. ¿Les ha pasado a ustedes eso? Sí, dice, no, y yo me acuerdo una ocasión subimos ahí a Tennessee, ¿cómo se llama ese lugar que fuimos, mami? A Gatlinburg, y subimos a las montañas, y ahí subiendo entre las montañas alcanzamos a ver ahí a lo lejos un oso. Óigame, una cosa es la teoría y otra cosa es la realidad. Nos han dicho que cuando vean un oso, no corras, enfréntalo, míralo, grita, para que él sea el que se asuste y se vaya. Pero cuando yo vi ese oso, mis amados, las piernas se me hicieron así. Y la primera idea que tuve fue ¿qué? Salir corriendo, mi amado, salir corriendo. Y así es, eso es lo que nosotros a veces hacemos con los problemas que tenemos, salir corriendo, salir huyendo. Pero aquí David, mis amados, tremendo muchacho. Dice, cuando eso pasaba y se llevaba uno de esos un corderito, dice, yo salía detrás de él, lo hería y lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Qué descripción más, no hay descripción mejor para lo que David le dijo que hacía a Saúl, ¿verdad? Imagínate lo que es matar. ¿Cuánto mide un oso? Por lo menos unos 2 metros, ¿no? El más chiquito diría yo, por lo menos. Pero no solamente era un oso, dice que también los leones. Así que, ¿cuánta fuerza tiene un león? Demasiada fuerza, hermanos. Mira, estuve en Ecuador, fuimos a un zoológico ahí, uno de los zoológicos allá a visitar con mis nietos, y ahí estaba un león, ¿no es cierto? Y tenía 2 leonas que estaban de guardaespaldas de él, pero el tipo era, a pesar de estar medio flaco, sin embargo se le veía sus manos enormes y todo eso, ¿no? O sea, yo pienso que ninguno de nosotros aquí enfrentaría a un león, quizá el pastor Elmer, no, yo no sé, porque usted está fuerte, pastor. Así que si algo pasa, lo ponemos a usted delante. Pero mis amados, miren, humanamente hablando, los que estamos aquí, ninguno enfrentaría a un león. Yo tengo que confesar, ¿verdad? Quizá Efraín, hemos visto tu fuerza, mijo, hemos visto tu fuerza. Pero mis amados, imagínense este jovencito enfrentando oso y león. Y eso le está contando al rey. Y le está diciendo, mira, no te preocupes, ¿verdad? Ya el Señor me ha dado, ¿qué cosa? Victorias. Y en nombre del Señor que me ha dado esas victorias, voy a enfrentar a ese león, ese oso y a este filisteo. Mis amados, eso es lo que el Señor quiere que hagamos en este año. En el nombre de las victorias que el Señor nos ha dado, vamos a enfrentar los desafíos de este año. Llámense cualquier cosa, llámense personas que nos desaniman, llámense enfermedades, llámense problemas financieros, cualquier gigante que venga en contra nuestro en este año, digámosle al enemigo, ¿no es cierto? Tú vienes, porque así le dijo David, ¿tú vienes a mí con qué? Con espada, pero yo vengo a ti en el nombre de ¿qué? De Jehová de los ejércitos. Gloria sea al Señor. ¿Vas a enfrentar de esa manera este año los problemas? En el nombre del Jehová de los ejércitos. Ese es el lema este año. En el nombre de Jehová de los ejércitos vengo a ti. Y mis amados, en el nombre de Jehová de los ejércitos venimos para que el Señor este año renueve nuestra vida, renueve nuestro ser.
necesitamos cambiar tanto, mis amados. Necesitamos doblegar nuestra vida, nuestro orgullo, mis amados. Somos tan orgullosos que a veces nos metemos en problemas solamente por el orgullo. Pero mis queridos, aquí tenemos entonces esa tercera manera de vencer a los gigantes, ¿verdad? Recordando las batallas pasadas. En cuarto lugar, debemos enfrentar a la manera, ¿no es cierto? Tenemos que enfrentarlo, no, nosotros tenemos nuestros propios métodos de hacer las cosas, ¿sí? Por ejemplo, en casa, yo no sé, a pesar de ser esposo y esposa, cada uno tiene su método de hacer las cosas, ¿sí o no? Por ejemplo, Jorge lava de una manera los platos. Nancy, bueno, Gladys lava de otra manera. Yo no sé si lava Jorge, pero en mi casa yo sí lavo los platos. Entonces, mi esposa me dice, no hay que hacer de esta manera, hay que hacer de esta manera. Yo le digo, no, hay que hacer de esta manera. Entonces los dos, entonces ella tiene su manera, yo tengo mi manera, a la final hacemos los dos. Pero cada uno tiene la manera de hacer las cosas. No sé, pastor, usted en los años, ¿no es cierto? Su esposa tiene cierta manera de hacer algunas cosas y uno tiene su forma también. Y lo importante en el matrimonio es armonizar esas situaciones, porque si no siempre va a haber problema, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí, ok, cuando se armoniza, perfecto. El problema es cuando no se armoniza. Pero el asunto, mis amados, es ya en el campo espiritual, nosotros no podemos armonizar la manera de Dios con la manera del mundo. ¿Me están siguiendo? No podemos armonizar la manera de Dios con la manera del mundo. Nosotros tenemos que hacer las cosas a la manera siempre de ¿quién? A la manera siempre de Dios. Siempre de Dios. A veces los jóvenes se casan con chicas que no son de la iglesia, o al revés. Y entonces he escuchado chicas que me dicen, o amigas antiguamente igual, ¿no es cierto? Amiguitos de nuestra iglesia, con mi esposa hemos visto algunas de nuestras amigas de la juventud que decían, no, es que, y recordamos a una de manera especial, tenía un noviecito, ese noviecito no creía en Dios, ese jovencito no creía en nada, era un ateo completamente, se casaron y ella dijo, no, yo le voy a traer a la iglesia, le trajo una sola vez antes de casarse, nunca más vino ese hombre a la iglesia, es más, durante su vida de matrimonio la maltrató porque iba a ir a la iglesia y un día ella dejó de venir completamente. Su hijo, mis amados, bajo la influencia de este caballero, mis amados, ateo también completamente. ¡Qué tristeza! ¡Qué tristeza! Por eso el Señor es sabio cuando dijo que no debemos unirnos en desigual, ¿no es cierto? Unirnos en yugo desigual. Dios sabe por qué lo dice. Por eso es que lo que Dios dice siempre es lo mejor. Siempre es lo mejor. No podemos jugar con eso. Si Dios dice, ese es el camino, ese es el camino. Yo he visto muchos jóvenes en desgracia por esa situación, hermanos. Por favor, a sus hijos, a sus hijitos, los que tienen niños todavía, que el Señor les bendiga, que ustedes con ejemplo los traigan a la iglesia, que el Señor pueda bendecir a esos niños aquí en la iglesia. Te felicito, Carlos, porque traes a tu nieta acá. Ojalá le sigas trayendo hasta cuando sea jovencita, síguelo haciendo, porque esas semillas que van cayendo ahí van echando raíces, y que el Señor bendiga a nuestros niños en la iglesia. Mis amados, no podemos nosotros jugar, ¿no es cierto?, con el mundo y con Dios. Tenemos que hacer las cosas como Dios nos pide. Y aquí sí, mis amados, en esta historia, el capítulo 17, vamos a leer del 38 al 40, mira, 38 al 40, dice, Saúl vistió a David con sus ropas y puso su cabeza sobre un casco de bronce, le armó de coraza, y dice, y le ciñó a David su espada, sus vestidos, le puso, ¿no es cierto?, y le probó a que camine, porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl, yo no puedo andar con esto porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí todas esas cosas. Fíjate tú cómo Saúl quería vestirlo, ¿no es cierto?, a la moda ¿qué? Al modo de la guerra, con todos los utensilios de guerra. O sea, eso era lo que el mundo hacía, para guerrear. Pero en el caso de David, mis amados, Dios estaba con él y él sabía que estaba con él. Así que habían otras armas diferentes para que David pudiera usar. Y David le dice ahí en el verso 39, ¿verdad? Yo no puedo andar con esto porque nunca lo practiqué.
Y David echó fuera de sí aquellas cosas, y tomando su cayado en su mano, cogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue ¿hacia dónde? Hacia el filisteo. Mis amados, Dios ha puesto armas en tus manos. Ha puesto la espada más grande. Esta es la espada del Señor. Esta es la espada del Señor. Esto es lo que tú tienes que usar para vencer al diablo y para vencer las pruebas en este año. Usa la espada del Señor. Aquí está la seguridad de tu victoria. Aquí está en la Biblia, mis hermanos, la directriz de tu camino para esta vida y para la eternidad. Así que tenemos nosotros que enfrentarlo, ¿no es cierto? Saúl vistió a David con esa ropa de rey. David quería mostrarle, ¿por qué David no usó eso? Porque pudo haber dicho, voy a hacer la prueba, por lo menos voy a hacer la prueba, ¿verdad? Pero hermanos, para hacer la voluntad de Dios, no digas voy a hacer la prueba usando las cosas del mundo o usando los métodos del mundo. Busca siempre los métodos de Dios. Busca siempre los métodos de Dios. Hace algunos años atrás, por ejemplo, una ocasión me hicieron daño. Y alguien me dijo, pastor, mira, haz esto, haz aquello, ¿no es cierto? Haz una denuncia, vas a sacar mucho dinero y aquí más allá. Y, wow, o sea, yo me acuerdo que juntos con mi esposa doblamos rodillas y dijimos, Señor, tú eres nuestra justicia. Tú eres nuestra justicia. Tu palabra dice que dejemos la justicia ¿dónde? En sus manos, ¿no es cierto? No era fácil, pero dejamos la justicia en la mano del Señor. Y hemos visto la mano del Señor a través de nuestra vida, diciendo, Señor, 1000 veces gracias porque hicimos tu voluntad a tu manera. Y aquí estamos contentos, hermanos. Hubiera sido quizá un hombre con plata, quizá ni estuviéramos aquí, pero mis amados, la justicia de Dios, la justicia más grande que existe. Así que mis queridos, Dios quería mostrarle a todos, ¿no es cierto?, que Él no era un guerrero, no era un rey, era un simple pastor, pero con un corazón, mis amados, valiente, lleno de fe, lleno del poder y del espíritu del Rey de Reyes y Señor de Señores. Eso era lo que tenía David. Así que nosotros debemos enfrentar las batallas, no como el mundo. Somos personas, esto es una declaración muy linda, somos personas ordinarias, pero confiando y dependiendo de un Dios extraordinario. Somos personas ordinarias, pero confiamos en un Dios extraordinario que está delante de nosotros y está con nosotros. Alabado sea Dios. Y la última manera, hermanos, está ahí, ¿no es cierto?, en 1 Samuel capítulo 17, del 45 al 47. Debemos enfrentar el año nuevo confiando que Dios nos va a dar siempre la victoria. Confiemos que siempre nos va a dar la victoria. Alguien me dijo una ocasión cuando hablamos de este tema, pero pastor, antiguamente dice, y esos hermanos que fueron devorados por los leones en el circo romano, ¿qué pasó con esas personas? Hermanos, igual, fueron llenos de la misma fe que tuvo Daniel, fueron con esa fe, mis hermanos, de que Dios podía librarlos de los leones o que si no los libraba, les daría, mis hermanos, la corona de la vida eterna igual. Así que fueron, mis hermanos, devorados por los leones, por las fieras, fueron martirizados, quemados muchos de ellos, pero mis hermanos, su fe fue inquebrantable, mis amados. Murieron siendo devorados por el fuego, como menciono, y muchos de ellos bajaron a la tumba, fueron quemados, alabando al Señor himnos, y cuando abran sus ojos en el día de la resurrección, seguirán alabando al Señor, porque confiaron en el Rey de Reyes, Señor de Señores. Grande es su fe. Aquí en el verso 45, mis amados, para terminar, dice, entonces David le dijo al filisteo, ahora están en el campo de batalla, David está viniendo, el filisteo sale y comienza a mirar a ese niño que viene hacia él, y él piensa que es una burla de los israelitas, ¿verdad? Es una burla. Por eso en el verso 43, el filisteo le dice, soy yo perro para que vengas a mí con palos, y maldijo a David por sus dioses. Y luego dijo el filisteo a David, ven a mí, te voy a dar tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo.
Hablando de las armas que llevó David, hermanos, la onda que llevaba era un arma poderosa. No era un juguete como los que nosotros a veces tenemos, era un arma poderosa, era un arma con la que peleaba la gente, peleaban los guerreros también. Esas eran el arma que llevó David. Así que la onda tenía, mis hermanos, un par de cuerdas que cuando terminaba de dar vueltas y sabía y apuntaba, soltaba una de las cuerdas y la piedra, ¿no es cierto?, salía con un proyectil directo. Y David, hermanos, calculó bien y llegó esa piedra hasta la misma frente del filisteo. No le dio tiempo para nada. Y lo que hizo el filisteo fue caer de bruces, porque allí mismo el Señor le dio la victoria a David. Mis amados, ¿cuántos quieren tener victorias en este año? Yo quiero tener victorias como la de David. Pero para eso, mis queridos, tenemos nosotros que enfrentar este año, entonces, confiando sí de que el Señor nos va a dar la victoria. Algunos, como la hermana Nilsa, está luchando con la salud de su mamacita, no sabe lo que va a pasar, pero hemos estado orando con ella y por ella para que el Señor cumpla su promesa, ¿no es cierto? El Señor siempre cumple sus promesas, va a estar al lado de ella y que ella pueda vivir agarrada, ¿no es cierto?, de la mano del Señor, sabiendo que pase lo que pase, aun si muere su mamá, el Señor va a seguir con su mamá y va a cuidar ese cuerpo que va del descanso de su mamá, si es que baja el descanso, porque un día le dará la bendición de la resurrección y a ella la vida eterna. Tenemos un canto que vamos a poner ahora ahí atrás, y si alguno de ustedes tiene luchas, batallas en este momento, desafíos, algo que miran ustedes hacia el futuro y tienen temor, que el Señor les ayude a tener un corazón renovado, lleno de fe. Por eso este canto se titula Renuévame, para que nosotros en este año renovemos nuestra fe, renovemos nuestra vida en el poder de Dios, no en nuestro poder, sino en el poder de Dios y en su palabra. Que este año sea un año maravilloso de victoria espiritual y que los deseos que tenemos sean cumplidos en la medida que el Señor así lo desee. Vamos a poner ese canto, por favor. Meditemos con oración, ¿no es cierto? Si alguno tiene en su corazón el deseo de tener victoria por la fe y que Dios renueve su corazón, pues se va poniendo de pie, que al final vamos a orar por cada uno de ustedes. Señor, después de haberte alabado, queremos entrar a tu lugar santísimo. Queremos contemplar tu rostro, Señor, habitar en tu presencia. Purifícanos.
vivimos con poca fe, vivimos desanimados. Pero si contemplamos ese Dios todopoderoso que le dio la victoria a este jovencito, cómo el Señor se ha derramado, mis amados, en nuestra vida, cómo Juan Bautista, después de bautizar a Jesús, se dio cuenta de que ese era el Mesías y que Él era el que iba a quitar el pecado del mundo. Sí, yo quiero que el Señor quite todo mi pecado de mí. Este día quiero saludar también a aquellos que nos están mirando a través de YouTube, las personas que están conectadas, que Dios las bendiga. Y donde quiera que ustedes estén también, mis amigos, familiares quizás, ustedes puedan saber que hay un Dios grande, maravilloso, que se preocupa por cada uno de ustedes, que quiere darles la victoria en los desafíos de este año. Que Dios bendiga nuestra iglesia y la bendiga nuestra iglesia a través del mundo entero. Vamos a orar. Padre bendito que estás en el cielo, Señor, te alabamos en este día. Bendecimos tu santo nombre en este día que tú apartaste para que te adoremos en sábado. Señor amado, queremos hacer las cosas a tu manera. Queremos seguir, Señor, tus enseñanzas. Que lo que tú has hecho en el pasado, Señor, tu cuidado, tu protección, los milagros que has hecho, Señor, nunca se borren de nuestra mente. Y cuando vengan los desafíos, oh Dios, podamos mirar de que tú nunca nos has fallado. Señor, bendícenos en este año nuevo. Bendícenos, oh Dios, en cada familia, en cada hogar, en cada circunstancia, oh Dios, que podamos adorarte, Señor, no solamente hoy, sino que podamos adorarte cuando tú vengas por la eternidad. Señor, perdona nuestros pecados, líbranos, oh Dios, de la maldición del pecado, danos la paz y danos la seguridad de tu presencia. Lo pedimos, lo rogamos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. 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 Que Dios los bendiga a todos y cada uno de ustedes y que el Señor los guarde en esta semana. Y recuerden, el próximo miércoles, el miércoles que viene, tenemos reunión aquí en la iglesia, 7:30 de la noche. Están invitados. Y el siguiente sábado, nuestro servicio empieza a las 10 de la mañana con el estudio de la escuela sabática. Un feliz sábado, que Dios me los cuide a cada uno de ustedes y que la paz del Señor reine en su corazón.